Capítulo 24. Acechando en la oscuridad. Notas del autor. Sabueso de guerra. Nombre: Warhound. Construido en el año 2504. Tipo: caminante de asedio. Propulsión: 2 piernas. Altura: 7 metros. Armamento: cañón de riel, misiles Hyward y misiles Cyclone. Afiliación: perro de guerra. Rol: antivehículo y blindaje. Tripulación: un piloto. El sabueso de guerra es un caminante Terran de acercamiento diseñado a partir del chasis del SCV. Inicialmente un diseño improvisado para defender las colonias marginales de los bandidos, el Warhound sería adoptado por el dominio Terran, principalmente para su uso contra elementos rebeldes Terran. Visión general. Activado a través de un escáner de huellas dactilares como parte de su plantilla de seguridad piloto y protegido con un ligero revestimiento de neoacero y una cabina de neoacero y vidrio de grado militar, el sabueso de guerra está diseñado para trabajos antivehículo y antiblindaje de cerca, con alguna capacidad antiaérea. Sus piernas están diseñados para moverse sobre terrenos difíciles, con pies anchos y planos, con dedos cardan diseñados para atravesar muchos tipos de terreno. Una computadora a bordo puede brindarle al piloto actualizaciones sobre el estado de su vehículo, y el sabueso de guerra está equipado con telescopios. Los asideros están fijados en el vehículo, lo que permite al piloto subir y bajar de la cabina. El chasis del sabueso de guerra se parece al del SCV, pero a diferencia del SCV, el operador del sabueso de guerra está contenido completamente dentro de su torso, con interfaces neuronales que permiten al piloto controlar las extremidades y los sistemas de armamento del vehículo. El piloto está equipado con arnés de seguridad. Los bastidores de misiles están montados en los hombros del sabueso de guerra y los cañones de riel están ubicados en el extremo de sus brazos. Los bastidores de misiles son capaces de disparar misiles antiaéreos ciclónicos o misiles sin control, que funcionan como un arma antiblindaje. Para el trabajo antivehículo, el Warhound posee un cañón de riel que dispara babosas cargadas de campo DPF, o sea de plasma dirigidas, que también son capaces de lidiar con infantería y estructuras. Con las recientes mejoras del cañón de riel, es capaz de disparar municiones a 6.500 metros por segundo con un rango ampliado de hasta 3,6 kilómetros, lo que elimina su defecto del corto alcance. El Warhound es capaz de alternar casi instantáneamente entre la DPF y sistemas de artillería antiaérea, para hacer frente a amenazas que cambian rápidamente en situaciones de campo de batalla. Los perros de guerra están o pueden estar equipados con spray neutralizador que pueden minimizar los efectos del ácido Zerg contra su estructura. Terminando este dato, continuemos la historia. Pero antes de todo esto, no olviden de seguir al autor de este glorioso fanfic. Estaré dejando el nombre y la página donde pueden encontrarlo en la descripción. Acorazado ligero Wing of Liberty. Sector 20. Venor. La nave de batalla avanzaba lentamente en su estado camuflado a través de la chatarra espacial restante de la brutal batalla que se había librado en este lugar. Lo único que se podía ver era el fuerte destello azul del escudo de energía que repelía los grandes trozos de metal enviándolos a la distancia. En el puente de mando de la nave, actualmente se encontraban 2 mujeres paradas mirando el planeta muerto en un profundo silencio. Uno de ellas portaba una deslumbrante armadura dorada de finos detalles. El yelmo estaba siendo sujetado contra su costado de su brazo derecho, lo que le dejaba al descubierto su rizada cabellera dorada que era de un color más claro que el de la armadura. La otra mujer vestía simplemente un vestido rojo como la sangre. Sobre su cabeza había un extraño yelmo de metal gris que no cubría su rostro e incluso se asemejaba más a una diadema que evitaba que su pelo rojo obstruyera su visión. «¿Entonces, allá afuera hay humanos?», Serafín preguntó en voz baja mientras seguía contemplando ese planeta muerto, que ahora era de color negro como el carbón. La respuesta de Citaura no tardó mucho, pero probablemente no sean lo que esperamos. «¿Entonces, serán nuestros enemigos?», la voz del templario se escuchó decidida, por lo que su pregunta más bien parecía una afirmación. Citaura solo arrugó la frente ante el comentario del gran templario.
A pesar de que era el líder de la Guardia Dorada, a veces era algo muy decidida. Todavía tenía una visión muy corta de las amenazas que plagaban esta galaxia. Con un suspiro cansado, Citaura dirigió sus ojos azules hacia Serafín, pero más bien era como si mirara a una niña difícil que le había hecho una pregunta. Estoy seguro de que Kaldor Draigo, incluso entre los suyos, es un guerrero excepcional, así que no deberían de haber muchos más como él. Pero imagina una humanidad que tenga que lidiar con una guerra de Venor en su día a día. Imagina una humanidad que se ha mantenido estable a pesar de que muy probablemente ha lidiado con cosas peores. La voz de Citaura se tornaba cada vez más seria. No son nuestros enemigos, pero pueden ser nuestros aliados. Solo debemos encontrar la persona correcta con el cual tratar y recolectar toda la información que sea posible sobre ellos. Serafín bajó la cabeza por un momento mientras se quedaba pensativa. Era cierto que una humanidad que pudiera sobrevivir en este lugar simplemente debía ser algo que simplemente podría borrar con un dedo el actual Imperio Terran si se lo proponían. Dependiendo de la escala, incluso se podría llegar a decir que no éramos nada para ellos. Los ojos dorados del templario se encontraron con la fría mirada de la dama blanca de la espada. Al parecer entendía el punto, pero tenía algo importante que decir. «Habla», Citaura dijo con curiosidad por saber qué rondaba por la mente de su subordinada. No estaba acostumbrada a escuchar los pensamientos de sus templarios por respeto, así que optaba por comunicarse de forma corriente. ¿Qué pasa si la negociación es imposible y nos quieren destruir o esclavizar? Citaura entrecerró los ojos ante esa afirmación y su voz cargada con algo de energía psiónica retumbó decidida, con una amenaza en ella. Lucharemos. Provocaremos el mayor daño posible si es necesario. Nos aliaremos con sus enemigos, pero espero que no tengamos que llegar a las armas. Serafín asintió en silencio. Ella también pensaba de esa forma. Incluso el más menso de los animales actuaría agresiva si se le acorralaba entre la espada y la pared. Citaura murmuró como si meditara algo antes de hablar. Creo que la Guardia Dorada ya está lista para dar el siguiente paso en su formación. Serafín esta vez fue quien arrugó la frente ante el comentario de su maestra. Hasta ahora todos los templarios pensaban que estaban en el pináculo de la fuerza psiónica y marcial en el Imperio Terran, pero al parecer se les había estado ocultando algo mientras pensaban alguna clase de prueba. Pero la gran templario era prudente y se mantuvo en silencio mientras esperaba a que su maestra continuara y siga hablando. Sus mentes han sido templadas para convertirse en una fortaleza y su voluntad un arma para derrotar a los enemigos que se les presenten. El hecho de poder formar una espada nuestra en sus mentes ya han alcanzado el pináculo, pero eso solo es el primer paso. Citaura Levana levantó su delicada mano dejando uno de sus delgados dedos apuntando hacia arriba. Una luz brillante se formó en la punta de su dedo, una condensación de energía psiónica pura. Los templarios oscuros les llamaban Artes Warp, y es la capacidad de usar la energía del vacío para potenciar nuestras habilidades psiónicas. La luz y la mano de Citaura se volvió repentinamente más densa. Su luz se tornó de un rojo carmesí como la sangre, pero que de alguna forma más que repugnancia, daba una sensación de nobleza y dignidad. La luz carmesí de alguna forma estaba contenido, por lo cual el resto del puente de mando no se había tornado de rojo. Pero ninguno de los oficiales presentes podía siquiera dirigir la mirada a esa pequeña estrella, ya que les provocaba un dolor similar al que sentirías al mirar directamente al sol. Llegó al punto en que Serafín estaba segura de que si esa energía era liberada, esta nave sería destruida completamente y la gran mayoría de sus pasajeros, exceptuando a los templarios, serían asesinados sin piedad. Pero el gran templario no dio un solo paso atrás ni mostró miedo alguno en su imperturbable rostro. El sentimiento de admiración y respeto que tenía en su interior creció mucho más al ver ese punto de luz. Citaura cerró su mano extinguiendo la luz y de alguna forma daba la sensación de que se sentía molesta por algo, pero ese sentimiento rápidamente se desvaneció. Aunque los psiónicos y más los que estaban al nivel de Serafín
tenían la capacidad de percibir los sentimientos de las criaturas vivientes. Serafín podía entender hasta cierto punto la razón. Esa energía era muy similar, al menos en color, a la de los espectros, el resultado de crear fantasmas con Terracin y una aberración que fue detenida en su tiempo. Pero todo gran poder viene con gran precio, dijo la mujer mientras dirigía su mirada a los oficiales por un segundo. Entonces no podrían recordar nada luego de que Serafín y ella salieran del lugar, así que no se preocupaba. El vacío de este universo está más que retorcido. De alguna forma su poder es mayor y ustedes lo podrían usar sin verse afectados hasta cierto punto, pero tendrán que soportar la tentación del caos, mantenerse firmes en su resolución y nunca ceder. Por ello solo le enseñaré a este arte a los más fuertes de la Guardia Dorada como medida de protección, y aún así no sé si sea recomendable. Maestra, podría probar conmigo si consigo dominarlo. No veo el porqué de que los otros no lo hagan, dijo Serafín decidida. No, primero lo enseñaré a Talandar. Es el que posee la mente más poderosa entre todos ustedes. Su mente es mucho más fuerte. La negativa no podía ser más clara. Búscalo y tráelo ante mí. También reúne a los capitanes de la Guardia Dorada. A sus órdenes, maestra. Luego de una corta reverencia, Serafín equipó su yelmo y se retiró sin decir una palabra más. Citaura se quedó sola en el puente de mando mientras miraba la mano con la que había usado el poder del. Ciertamente era una energía increíblemente poderosa y adictiva para la mente de un terranciónico. Si uno se descuidaba, podría ser consumido y terminaría peor que esos espectros de hace mucho. Se convertirían en máquinas de matar sin la capacidad de razonar o incluso en algo peor. En los siguientes meses todo fluyó de forma relativamente pacífica en el Imperio Terran, pero en el planeta Venor, que se había convertido en un páramo de muerte, se había construido una pequeña ciudad cúpula para el entrenamiento de los templarios bajo la guía personal de Citaura Levana. Los 100 capitanes altos templarios habían empezado su entrenamiento luego de que Talandar dominara sin problemas el poder del War. Al igual que ella, mientras no adentraran su conciencia en el vacío, podrían mantenerse ocultos al menos ante la mayoría de los peligros. Pero había algo que estaba fuera de los cálculos de Citaura Levana. Serafín, la más leal de sus guardianes, había ignorado sus advertencias y abrió su mente por un instante a la disformidad. Quería ver qué era lo que su maestra tanto temía, y se encontró con que no le había ocurrido absolutamente nada. La guerrera se extrañó por eso, así que decidió moverse y explorar un poco, pero la joven se terminó encontrando con un hermoso y angelical ser. Al principio estaba en guardia y preparada para escapar al mundo real, pero fue convencida con dulces palabras para quedarse y hablar. Así, cada vez que podía, Serafín regresaba a la disformidad a escondidas de su maestra, encontrándose con él, que poco a poco estaba confiándola sin que lo supiera. Pero en una de sus visitas, el andrógino ser disforme le hizo una extraña pregunta. ¿Quieres ser más fuerte? Yo podría ayudarte. Su voz dulce era como una suave brisa que relajaba a Serafín, por lo que ésta no encontraba maldad alguna en sus palabras. Tendrías la fuerza para proteger a tu maestra y a todo tu imperio. Sí quiero, afirmó. Pero ¿cómo lo harás? ¿Y qué quieres a cambio? No quiero nada, solo quiero hacerte un favor. Te daré un poco de mi poder. Eso te hará más hermosa y poderosa. La templario, después de una larga conversación, finalmente cedió y cayó ante la tentación del caos. El mismísimo Slanesh había fijado su mirada en ella y con sus palabras como confirmación absoluta del trato, procedió a darle a la joven lo que había pedido. El poder de Slanesh fluyó hacia Serafín causándole un dolor extremo que resistió hasta cierto punto, pero su cuerpo se fue deformando. Su armadura se fundió con su piel mientras que un largo cuerno crecía en el lado derecho de su cabeza. Un templario había caído y se había transformado en un príncipe demonio. Un príncipe demonio que tenía un cuerpo físico en el mundo real, específicamente dentro de la nave Wing of Liberty.
La detonación de energía disforme destrozó el acorazado ligero desde dentro, reduciéndolo a escombros, con solo la habitación que contenía el trono de los caídos. La lápida que reúne las almas de los guardianes caídos, quedando relativamente intacta y que contenía una gran cantidad de escudos psíquicos y físicos colocados por Citaura. Solo unos 237 templarios habían sobrevivido gracias a la protección de los altos templarios. 663 templarios habían muerto con el nacimiento de ese príncipe demonio de Slaanesh. Una grieta que conducía a la disformidad se había abierto, liberando una horda de demonios de Slaanesh contra los miembros restantes de la Guardia Dorada. Al frente se podía ver la aberración en la que se había transformado Serafín. Su cuerpo se había fundido con la armadura hasta el punto en que el metal parecía estar vivo. Salían tentáculos de ella. Protejan el trono de los caídos. Serafín ha caído ante las tentaciones de los seres del vacío. La voz psíquica de Citaura Lébana retumbó mientras se disparaba hacia la horda. Maestra, he conseguido la ayuda que necesitábamos. Ahora seremos invencibles. La voz ronca y metálica de Serafín se escuchó a través de la armadura. No me llames maestra, estúpida. No eres digna de llamarme así. A partir de hoy quedas destituida del título como Gran Templario. Serás repudiada por tu raza por toda la eternidad, y tu nombre tachada del trono de los caídos. La rabia de Citaura hacía temblar el espacio a su alrededor, repeliendo todos los escombros flotantes, y ya sea voluntario o involuntariamente, alejado a sus guardianes restantes a una gran distancia. El grito de desesperación de Serafín fue brutal y horrible, al punto en que hundiría en la locura a cualquier ser humano común. No puede. Yo lo hice por usted. Es verdad, ella entenderá. Solo le tengo que mostrar. El cuerpo de Citaura se desintegró como si fuera un disfraz, dejando solo una figura dorada envuelta en llamas de color dorado. Su iracunda mirada estaba fija en Serafín mientras creaba una larga espada de oro en su mano derecha. Su tamaño estaba contenido, ya que se sentía más cómoda con su estatura habitual en vez de ser tan grande que literalmente podría ser una luna nueva para cálidos. Un movimiento de la espada de Citaura desató una tormenta de energía que redujo a la nada a los demonios más pequeños de la horda, dejando a los demás dañados y haciendo retroceder a los más poderosos. Con su mano derecha disparó un rayo de luz dorado contra Serafín, lo cual invocó una espada de color púrpura para protegerse. Un destello de luz pudo ser observado incluso desde la disformidad mientras el ataque en el mundo real perforaba el cascarón muerto de Venor. Una hermosa fusión del choque entre dorado y púrpura donde el púrpura tenía una ligera ventaja. Los destellos del choque entre dorado y púrpura continuaron mientras la batalla se reducía a un cuerpo a cuerpo donde Serafín tenía la ventaja en poder bruto mientras Citaura se mantenía con experiencia y una exquisitiva habilidad marcial. Los pulsos de energía psiónica y psíquica destrozaban a los demonios cercanos impidiendo que se acercaran, y en cambio dirigiendo su atención a un objetivo menos letal, los guardianes dorados restantes. Citaura notó su movimiento, pero no pudo hacer más que arremeter con más fuerza mientras la impotencia le consumía. Su fuerza psíquica se veía estimulada y poco a poco crecía, pero ese ritmo era muy lento y muy probablemente sería derrotado muchísimo antes de poder ganar la fuerza suficiente. Un poderoso grito salió de la garganta de Citaura mientras detonaba como una supernova liberando una luz roja. La superficie de Venor fue destrozada instantáneamente y los demonios a miles de kilómetros a la redonda reducidos a polvo, a la vez que Serafín solo reía, mientras su barrera de energía se agrietaba hasta finalmente romperse como un espejo. La espada de la Dama Blanca había pasado de parecer estar hecha de oro a rubí, con un color puro y una consistencia aparentemente cristalina. La luz roja se dejó de emitir mientras el cuerpo de Citaura se tornaba como la sangre carmesí brutalmente hermosa. Una rosa manchada de sangre. ¿Lo ves? Este poder puede ser aún más fuerte si te entregas a ella. Dominaríamos una nueva galaxia. Las palabras de Serafín parecían contener algo de lujuria contenida, lo que parecía intentar ocultar sin éxito. Citaura levantó la espada de rubí sobre su cabeza, provocando que la misma emitiera un brillo carmesí que poco a poco se hacía más denso. Serafín dejó de hablar al reconocer esa luz.
Eres la misma que había visto dentro del Wing of Liberty. Muere. Una poderosa fuerza psiónica presionó el cuerpo y mente de Serafín, reduciéndola a un estado precario. Por mucho que intentara liberarse, simplemente no podía mover un músculo, como si millones de cadenas la detuvieran inmovilizada. La mirada dolorida de Serafín se dirigió hacia Zetaura. ¿Qué me hiciste? Gritó en la desesperación mientras veía cómo la dama de la espada desaparecía de su lugar y aparecía frente a ella. Tú me... Las llamas rojas estallaron como si fueran escupidas por un volcán cuando la espada de Rubí descendió, cortando con facilidad a través de Serafín, destruyendo su esencia de Xel'Naga. La energía psiónica liberada fue tan grande que la tormenta psiónica barrió todo, transformando el planeta en un infierno ardiente de escombros dispersos. Los guardianes dorados habían atinado a crear una barrera entre todos que a duras penas soportaba, gracias a que estaban en el área más externa de la tormenta. Zetaura Levana no era estúpida. No iba a crear soldados sin tener un seguro para eliminarlos. Eso seguro era la esencia que había plantado en su interior y que les daba la mayoría de los poderes. Era un arma de doble filo, ya que si Zetaura lo deseaba, podría suprimir los poderes de cualquier miembro de la Guardia Dorada o incluso matarlo al instante. Cosa que no pudo hacer con Serafín, ya que casi estaba completamente fuera de su control. Solo después de debilitarla había logrado encontrar una oportunidad para destrozarle. Ese día tanto Venor como 2 planetas cercanos fueron reducidos a menos que polvo, o dañados al punto en que su geografía era irreconocible. Habían sido borrados del mapa estelar para siempre. Serafín fue condenada a la mayor de las deshonras, con su nombre tachado del trono de los caídos y tildada como la más grande traidora del imperio. Su transformación demoníaca y posterior muerte eran un ejemplo para toda la tolerancia cero de su gobierno a esas aberrantes criaturas del vacío, y la verdad, la gran mayoría, por no decir todos, estaban de acuerdo con esa ideología. La historia fue llevada a cada planeta y contada exagerando especialmente el horror de los demonios y la fuerza de Zetaura en el combate, lo que despertó cautela, miedo y odio contra esos seres disformes que habían contaminado la gema del imperio, a Serafín. Zetaura había dado órdenes a sus guardias dorados para que el nombre de la traidora no fuera nunca más mencionado en su presencia, y todos entendieron y acataron la orden. Ningún miembro de la Golden Guard sintió temor hacia su señora, ya que estaban vinculados a ella y, aunque no era muy obvio, sabían cuánto ella apreciaba a Serafín. Posiblemente, si Talander no lo hubiese detenido, habría cargado a su muerte para enfrentar a ese poderoso ser del vacío que esperaba del otro lado de la grieta. Pero recapacitó y se detuvo calmado, su ira usando así su poder para reparar la inmensa grieta disforme, ya que este proceso tardó demasiados meses. Capítulo 24.5. Defensa desesperada. Datos del autor. Organización de la Guardia Dorada. La Guardia Dorada normalmente actúan de forma independiente en el campo de batalla, pero hay misiones que requieren su cooperación, en la que se puede notar su perfección coordinación a la hora de trabajar en equipo. Ordenados del mayor rango al menor, están Gran Templario como líder supremo de los 1000, y que debe ser el guerrero más poderoso y excepcional al punto de poder hacerle frente a Zetaura en esgrima. Su potencial psiónico y dominio del Warp normalmente son los más avanzados. Tienen una posición similar a la de Zetaura en el Gran Imperio Terrano, por lo que puede movilizar el ejército y tomar cualquier decisión sin consultar a nadie, mientras sea para lograr la misión asignada. Alto Templario. Son los capitanes que dirigen los escuadrones de templarios en las misiones más peligrosas. Son los más fuertes entre los miembros de la Guardia Dorada y poseen un gran dominio del Warp. Su número siempre se mantiene en 100. Normalmente bajo cada capitán hay 10 templarios de los que pueden disponer. Templario. Los templarios son el grueso de las fuerzas de la Guardia Dorada. Presentan una alta capacidad de combate, ya que por sí solos son capaces de tomar un planeta completo sofocando rebeliones o asesinando objetivos que no se alinean con los ideales del imperio y a los cuales los fantasmas no pueden llegar. Aunque entre ellos hay muchos que dominan las artes Guard. Normalmente esos individuos solo ascienden a capitán si logran derrotar en duelo a singular a uno de los 100 altos templarios,
sustituyendo al mismo en las filas de los más grandes guerreros. Un grupo de guerreros con armaduras doradas estaban parados en un trozo enorme de aguacero que flotaba a la deriva. En el centro del mismo se podía ver una lápida de piedra negra con 1000 nombres grabados, y alrededor de 663 espadas doradas orbitaban de forma caótica y a la vez ordenada alrededor de la lápida, creando una cúpula dorada de energía alrededor de la que quedaba del sagrado templo. La fina película de energía dorada parecía estar compuesta por numerosas motas de oro que se movían constantemente y pulsaban con fuerza cada vez que una onda expansiva del choque entre Citauro y Serafín golpeaba. Muchas veces parecía que simplemente iba a ceder, pero la barrera psiónica era más robusta de lo que aparentaba y podía repeler sin problemas cada impacto. Los guardianes dorados estaban mirando el combate desde la distancia. Tenían órdenes de proteger ese lugar y no se moverían un centímetro aunque sus vidas dependieran de ello. En el fondo de todos, sabían que morirían si se metían en medio de ese brutal enfrentamiento o solo terminaría siendo una carga para su señora. La horda de demonios se acercaba directamente hacia ellos, sorteando a Citauro y Serafín para evitar sus muertes. Comparado con esas poderosas guerreras, la Guardia Dorada era un objetivo más accesible. Dalinar dio un paso adelante colocándose frente a sus hermanos y desenvainó con una mano su delgada y larga cuchilla monomolecular de hoja ancha. La luz roja cubrió la espada haciendo que pareciera que estaba cubierta de sangre. Este alto templario había dominado un poco tiempo el cómo formar un Warblade, con un dominio igual o incluso algo superior en ese aspecto al de Serafín. Se podía notar hasta cierto punto el toque de la disformidad en esa energía, pero a la vez era algo diferente, más puro, más dócil y mucho menos corrupto. Cualquier ser de la vieja era compraría esa energía con la que conformaban el Inmaterium en los principios de la creación, antes de que se volviera caótico y corrupto por las guerras y maldades que plagaban la galaxia. Hermanos, Nuestra Señora nos ha confiado la protección del trono de los caídos. No alargaré mucho esto. La armadura de exterminadora de Dalinar pulsó con la energía psiónica de color rojo fluyendo por sus músculos sensibles al PCI, lo que aumentó la forma exponencial de la fuerza del guerrero, y no dejen ningún toque en este suelo sagrado. Otras 99 Warblades pertenecientes a los altos templarios fueron desenvainados y junto a Dalinar levitaron hasta quedar flotando fuera de la cúpula dorada formando un anillo defensivo a su alrededor. Los templarios supervivientes a la destrucción siguieron el ejemplo de sus capitanes, pero, a diferencia de estos, ellos no podían extraer tanta energía Warp. Así que el color de su energía psiónica era un rojo claro con vetas doradas. Era todo lo que podía lograr sin arriesgarse a ser invadidos por la disformidad, y al ver a Serafín, ya todos tenían una idea clara de lo que podía ocurrir si su mente vacilaba. Preferían la muerte a traicionar a su señora. La horda demoníaca chocó contra los guerreros de la Guardia Dorada con numerosos estallidos de energía. Las mentes resistentes como un muro de acero eran impermeables ante los seductores poderes de los huestes de Slaanesh. Los pocos demonios que escapaban de la formación defensiva de los templarios eran eliminados por los templarios que formaban un segundo anillo defensivo. La batalla avanzaba durante horas completas, en las que simplemente cualquier vestigio de un movimiento elegante desapareció de los guerreros dorados, que hasta ahora simplemente blandían sus espadas con locura. La cantidad de demonios era tan alta que por cada uno que mataban, 20 más ocupaban su lugar. Simplemente era una guerra en la que a largo plazo tenían todos los de perder, pero había alguien que, a diferencia de los demás, no retrocedió un solo centímetro mientras balanceaba su espada y liberaba su poder psiónico contra sus enemigos. Cada vez más fuerte, cada vez más rápido, siempre mejor. Dalinar balanceaba su espada asesinando sin piedad a cualquier cosa que osara acercarse. Si bien Serafín poseía un gran potencial, actualmente este era el más fuerte de los guerreros de la Guardia Dorada. Alguien que podía incluso enfrentar a Citauro y detenerla por un tiempo. Su mirada fría e imperturbable cambiaba rápidamente de dirección, pero donde pasaba su vista, su espada cortaba dividiendo en trozos a sus enemigos y quemándolos con su poder psiónico. Se movía como si pudiera prever cada movimiento del enemigo, pero incluso él no era invencible.
De vez en cuando decidía no esquivar algunos ataques para ganarle la posibilidad de matar a más demonios, lo que provocaba que sus escudos de energía poco a poco se desgastara. Talander vio cómo sus hermanos estaban siendo empujados centímetro a centímetro hacia la barrera dorada que protegía el trono de los caídos, y su mirada se volvió colérica mientras canalizaba su poder hacia su armadura, sobrecargando su escudo de energía mientras cerraba los ojos. Cientos de ataques llovieron sobre el guerrero, golpeando los escudos que lentamente se aceleraban en señal de que no dudarían mucho. «Hermanos, préstenme su poder una última vez». La voz psíquica del alto templario fue dirigida hacia la lápida negra dentro de la barrera dorada. Al principio parecía que sus palabras cayeron en un hueco vacío, pero de repente muchos de los nombres tallados en su superficie pulsaron con fuerza. La conciencia de los guardianes dorados de antaño habían despertado en respuesta al llamado del guerrero, en un momento de mayor necesidad. Una gran cantidad de energía psiónica fluyó hacia Talander mientras su cuerpo se iluminaba brillando con un fuerte resplandor que purifica el color rojo sangre, volviéndolo anaranjado rojizo. Un par de alas de fuego surgieron de su espalda, mientras la luz que le rodeaba formaba un místico halo que le daba un aspecto sagrado. En ese momento, y con un poder explosivo de furia de los 1000, cayó sobre la horda demoníaca, personificando en sí un único ángel de la venganza. Su espada flameante era más potente que cualquier arma de artillería pesada, eliminando con fluidos movimientos docenas de enemigos sin parar por un segundo. Todos los miembros de la Guardia Dorada miraron ese asombrados, pero enseguida regresaron a sus tareas enfrentando la horda con valentía y fuerzas renovadas. En ese momento todos sintieron la ira desenfrenada de su maestra cuando balanceó la espada carmesí contra Serafín. Sin pensarlo mucho, retrocedieron al interior de la barrera dorada y usaron toda su fuerza restante para crear una segunda capa alrededor de la misma. Talander usó tanto poder en la barrera que este breve estado de divinidad se desvaneció lentamente, dejándolo con una sola fracción de ese poder que se le había otorgado y una expresión agotada que se reflejaba en su tez pálida, aunque de cualquier forma, él seguía firme como una roca. La poderosa tormenta psíquica barrió enfrentando la barrera de los más de 200 guardianes. Lentamente las grietas iban apareciendo en la barrera hasta que finalmente se rompió, exponiendo la segunda y última barrera que protegía el templo, lo cual lentamente iba por el mismo camino. Luego de unos segundos, la energía sónica descontrolada se calmó y se desvaneció, mostrando solo a Citaura parada en su lugar mientras miraba en espacio vacío. La vista de la Selnaga luego se dirigió hacia la grieta que conducía a la disformidad. Talander, al ver eso, tuvo un mal presentimiento y exprimió cada gota de su energía para dispararse hacia su señora y colocarse frente a la grieta antes de que éste avanzara. Aunque al parecer, ella estaba esperando eso, ya que si hubiera querido, solo hubiera avanzado y ya. Probablemente nadie en este universo era tan rápido como ella a la hora de moverse. Claro, esto en visión externa. Mi señora, aclare su mente. Si entra allí... Está bien, interrumpió Citaura, mientras recuperaba su sagrada luz dorada y estiraba su mano hacia la grieta disforme. Protéjanme mientras cierro esta grieta. Sus palabras eran frías, muchos más de lo que era habitual, pero solo provocaron alivio en lo agotado alto templario, mientras junto a algunos de sus hermanos protegían a su señora mientras el resto protegía el trono de los caídos. Durante los siguientes 3 meses el poder de los demonios y su cantidad se reducía a medida que la grieta era sellada por muchas veces, pero tuvo que intervenir para salvar a la Guardia Dorada, que poco a poco se iban acostumbrando a luchar contra los demonios de Slaanesh. Varios cayeron en esa batalla defensiva, pero era algo inevitable. La grieta fue sellada y el trono protegido. La misión había sido un éxito que no se podía celebrar. Uno de los más grandes de la guardia había caído en la traición, un pecado imperdonable. Luego de cerrar la grieta disforme, Citaura Levana voló hasta quedar de pie frente al trono de los caídos. Su mirada estuvo mucho más tiempo fija en el segundo nombre tallado en la piedra del Serafín. El resto de la Guardia Dorada estaban parados detrás de la Dama Blanca de la Espada. Todos habían retirado sus yelmos al igual que Citaura. El vacío del espacio poco les afectaba. La Dama de la Espada estiró su dado apuntando al nombre y una chispa de luz dorada salió del nombre y fue atrapado por su mano.
Luego de esto, con la izquierda disparó un pequeño rayo psiónico que destrozó una corta sección de la piedra eliminando el nombre. Un extraño sentimiento surgió entre los miembros de la Guardia Dorada, mientras sentían que su ya débil su conexión psíquica con Serafín se rompía de una vez por todas. «Es hora de volver a casa, hijos míos», dijo la mujer con voz cansada mientras miraba cómo un gran crucero de batalla aparecía saliendo del hiperespacio. Su transporte había llegado más rápido de lo que había imaginado. Capítulo 25. Alianza. Año 59, 15 de febrero. Después de la traición en Venor por Serafín, el gran imperio Terran sufrió pérdidas masivas con la Guardia Dorada siendo extremadamente debilitada. Citaura se sometió a un retiro aislado por un tiempo para aclarar sus ideas, delegando las responsabilidades a sus hombres restantes, no sin antes trasladar el trono de los caídos a la ciudad de Babel en Cálidus, donde se estaba iniciando la construcción de nuevos acorazados de batalla. Talandar retó y derrotó a cada uno de los otros 99 altos templarios, ganándose el indiscutible derecho de ocupar el puesto de gran templario, transformándose instantáneamente en uno de los hombres más influyentes del imperio. Su mandato se inició el reclutamiento para reponer los números perdidos, pero el entrenamiento fue más brutal que antes, reduciendo la tasa de éxito para aumentar la calidad de la Guardia Dorada. Año 59, 25 de febrero. Talandar asignó a un templario a cada sistema planetario bajo el dominio Terran para mantener una estrecha vigilancia sobre cualquier actividad sospechosa del caos. Y bajo la directiva de proteger el imperio, con la autoridad para neutralizar a cualquier individuo que represente una amenaza. El imperio Terran, luego de ese suceso, continuó su proceso de recuperación, luchando de vez en cuando con algunos pequeños incursiones de los orcos, que fueron reprimidos de forma relativamente fácil por la flota Terran y la Guardia Dorada. La tecnología orca se somete a estrecha investigación sin muchos resultados, dejando a los ingenieros y científicos Terran anonadados. Año 60, 2 de enero. Algún lugar fuera del dominio Terran, Citaura estaba parada flotando en el vacío del espacio mientras observaba la luz de una estrella lejana con algo de melancolía. Al abrir su mano, pudo ver como una mota de luz dorada surgía de su palma. Este era el último fragmento puro de la esencia de Serafín, la única parte que no había sido manchada por ese extraño ser disforme. El último remanente de la existencia de la niña que una vez juró luchar a su lado y cumplir el sueño de lograr la paz para la humanidad. «Lo siento, te fallé», susurró mientras la miraba con arrepentimiento. «Debí pensar en que algo como esto podría suceder». Citaura empezó a crear una llama psiónica, pero rápidamente la extinguió mientras veía su mano temblar. No podía hacerlo, no podía matarlo una vez más. Ya había sido un duro golpe para ella tener que matar a uno de sus hijos, y el hecho de pensar en tener que volver a hacerlo le hacía sentir un peso invisible en el corazón. Sabía que estaba siendo irracionalmente sentimental, pero no podía evitarlo. Habían caído en las garras de la disformidad por la culpa de su ingenuidad. Hasta cierto punto era culpa de la disformación. Tenía que hacer contacto con los humanos de este universo y ver si podían confiar con ellos, pero una alianza. Con una expresión algo desesperanzada, ella cerró su mano absorbiendo nuevamente la mota azul, antes de desaparecer siendo absorbida por una parte disforme. Una vez en la disformidad, empezó a vagar sin rumbo, ocultándose de los ojos de los seres disformes, pero sus sentidos estaban buscando esa luz que una vez le había guiado hacia Kaldor Draigo. Sentía que ese ser posiblemente era uno de los más confiables dentro de ese lugar, y las últimas veces no había sentido malas intenciones provenientes de él o ella. Un destello de luz distinta hizo que la Dama de la Espada desapareciera con un estallido de su posición actual, atravesando como un rayo de luz la disformidad a toda velocidad. Usaba sus instintos y sentidos para tomar las corrientes disformes que podrían ayudarle a ir más rápido mientras evitaba las más caóticas y peligrosas. La luz dorada ya la había notado hace tiempo, pero no hizo nada para detener su carga. Aún así, Citaura podía sentir un omnipresente poder presionando ligeramente sobre su cuerpo, como si quisiera hacerle notar que la podía ver. Una ligera sonrisa curvó hacia arriba una de las esquinas de los labios de la Dama Blanca mientras mantenía una cara seria,
Finalmente se detuvo a lo que, para personas normales, sería una enorme distancia. Citaura estuvo mucho tiempo allí parada en silencio. No podía ver a través del manto de luz dorada, pero aún así no apartó la vista. La otra parte tampoco tomó acción inmediata y simplemente se quedó esperando como si su paciencia fuera infinita. Mi nombre es Citaura Levana, monarca del gran imperio Terran. ¿Puedo saber su nombre?, preguntó con algo de cautela. Al principio la luz no parecía reaccionar, pero lentamente se fue desvaneciendo revelando una figura de casi 5 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por una hermosa armadura dorada que parecía una fina pieza artesanal, algo que solo un rey sería digno de portar. La luz seguía fluyendo de su cuerpo formando un halo sagrado a su alrededor y sobre su cabeza. Exudaba un aura de poder y superioridad innatas que hacían estremecer el cuerpo de Citaura, pero hizo muy bien trabajo ocultándolo y quedándose allí parada como si no fuera la gran cosa. Su rostro seguía oculto por ese manto dorado, pero para Citaura era suficiente el comprobar que era humano. He tenido muchos nombres a lo largo de la historia, pero ciertamente el más conocido es el Emperador. La poderosa voz psíquica llegó con asombrosa claridad a Citaura, destrozando el obstáculo del idioma y proyectándose directamente en la mente de la Xel'Naga. Soy el Emperador de la humanidad. Luego de esas palabras, el emperador se quedó en silencio como si esperara a que ella dijera lo que quería decir. La espadachín también sentía la arrogancia en sus palabras, pero no se molestó. Era natural que alguien con un alto estatus pensara de esa forma. Vengo a pedir tu ayuda. De forma inconsciente, el tono de Citaura se había vuelto respetuoso, de cierta forma sumiso. Mi gente está en peligro. La marea verde cada día se hace más fuerte y los seres disformes amenazan con manchar a los míos. El emperador de la humanidad ni siquiera parecía inmutarse mientras levantaba su mano izquierda y con el dedo índice de su garra de poder apuntó al pecho de la mujer. ¿Qué gano con ayudarte a ti, una extraña? ¿Por qué debería arriesgar mi imperio para salvar el tuyo? Las palabras del emperador fueron contundentes y muy claras. No había que ser un genio para entender la intención del hombre, y Citaura sabía desde un principio que no sería nada fácil para ella negociar una alianza de iguales con el otro bando sin tener un as bajo la manga. No era que confiara ciegamente en un ser de la disformidad que nunca antes había visto, pero su instinto le decía que él no era su mayor preocupación, al menos por ahora, y que podría confiar en él mientras sea cuidadosa en sus pasos. Al escuchar las palabras del emperador, Citaura levantó una mano encerrada con un puño, con solo el índice mostrándose erguido. La verdad, tengo una cosa que puedo ofrecerte. Aunque no pueda ver su rostro, Citaura podía sentir hasta cierto punto sus patrones emocionales. Había notado claramente cómo ese infierno congelado que era la mente del emperador empezaba a brillar con curiosidad y cautela. Al parecer había conseguido llamar su atención. Habla. Puedo compartir mi tecnología con los tuyos. Probablemente nuestra tecnología sea muy inferior a lo que es usado por ustedes, pero contamos con algo que tu especie solo sueña. Cada palabra de Citaura hacía que el emperador sintiera más curiosidad e inconscientemente bajó su garra de poder mientras la escuchaba hablar, mientras exploraba el vacío. Disformidad, interrumpió de forma oportuna el emperador sin malas intenciones, solo para corregir casualmente. Así que ese es su nombre. Citaura se quedó callada por un momento antes de continuar. Mientras exploraba la disformidad no pude evitar percatarme de algunas naves que temerariamente transitaban en este lugar. Observándolas, he podido deducir que si bien tu especie no necesariamente podría estar atada al viaje del Immaterium, ciertamente se les hacía difícil encontrar un método más seguro y fiable. Algo que pueda permitirles viajar por la galaxia sin tener que sufrir por las amenazas que plagan esta dimensión. Una emoción extraña y peligrosa surgió en el emperador al escuchar las palabras de Citaura. Ella se quedó mirándolo por un momento, y él de forma impaciente le instó a continuar. Ve al punto. ¿Qué me ofreces? Te ofrezco la tecnología de propulsión hiperespacial,
Un motor que le permitirá a tu especie viajar a velocidades superlumínicas a través del espacio real. Dijo con orgullo Citaura antes de continuar. Te ofrezco una alianza para cooperar. La verdad, tu oferta es tentadora, pero ¿cooperar?, preguntó con algo de sarcasmo en su voz. Tienes las calificaciones para eso. Apretando los dientes, Citaura se quedó en silencio por un momento mientras miraba esa figura gigante. Sabía que lo que veía no era su cuerpo real. Solo era una proyección, pero su poder no era para nada inferior al de la Dama de la Espada. Ella confiaba en poder escapar si algo salía mal, pero ganar sería algo complicado. Simplemente no podía ver la verdadera profundidad de la fuerza de ese hombre y no quería que lo demostrara con ella o los suyos. Una puerta disforme se abrió en el cielo de Calidus y una hermosa figura femenina surgió de allí. La expresión de Citaura Levana era tranquila y serena. No parecía que había acabado de discutir el futuro de su raza con una de las figuras más prominentes de la galaxia. Después de lo que parecieron horas conversando con el emperador, había logrado una alianza con la mayor capacidad e individualidad posible para los suyos. También había aprendido muchas cosas sobre las otras razas, y en especial sobre la llamada disformidad y los métodos para mejorar la resistencia a su influencia. La conversación había revelado al emperador como alguien astuto, que no era puro músculo. Siempre hacía girar la conversación para sacarle toda la información posible. Sus habilidades diplomáticas y conocimiento dejaban en ridículo cualquier cosa que Citaura haya visto antes. Era un ser extremadamente sabio que había caído ante los que deberían de haberlo protegido. Él había contado sobre su postura actual en el imperio y algo sobre la razón, ya que al parecer era de conocimiento público. No le había dicho el porqué de no pararse del trono, pero al menos tenía un indicio de lo que podría ser su razón. Y ciertamente no era algo que el imperio de la humanidad quisiera escuchar sobre su máximo líder y dios. También sabía algo sobre el decadente estado de la humanidad y lo básico de sus numerosas facciones. Los Marines espaciales le daban mucha curiosidad, pero ya podría verlos en el futuro. Actualmente debía encontrarse con la única persona que entablaría una conversación formal con ella, sin declararle la guerra a los minutos de hablar. Uno de los pocos hijos supervivientes del emperador, el primarca Robot Guilliman, de los Ultramarines. El cuerpo de Citaura desapareció en un destello, pero luego surgir en la sala del trono donde Talandar esperaba pacientemente junto a los altos templarios. Mi señora. Talandar cayó sobre su rodilla mientras llevaba su mano derecha cerrada en el pulo del corazón sobre su armadura dorada. Los demás altos templarios siguieron el ejemplo de Talandar arrodillándose en el suelo. Pónganse de pie. Ya les he dicho muchas veces que eso no es necesario, dijo mientras usaba sus telequinesis para obligarlos a una postura erguida antes de soltarlos. Talandar, haré un viaje largo para encontrarme con el líder de los humanos de esta galaxia. Eres mi guerrero más fuerte, así que solo a ti te puedo confiar la tarea de cuidar el imperio en mi ausencia. Mi señora. La voz de Talandar se escuchaba renuante a la vez que sorprendida. Era obvio que no quería ser dejado atrás. Por favor, le pido que me deje ir con usted. Unas leves líneas aparecieron en la frente de Citaura mientras se quedaba contemplativa por un segundo, pero sin dudarlo por más de un segundo le respondió: Está bien. Los ojos azules de la monarca se fijaron en otro de sus templarios. Azur, tendría que confiar en ti para esta tarea. Uno de los altos templarios levantó su cabeza y con una sonrisa se respondió: Sus palabras son órdenes, mi señora. Un asentamiento de aprobación por parte de Citaura le fue dada a sus guerreros mientras miraba al resto. Solo puedo llevarme a alguno de ustedes por razones que ya comprenden. Espero que cumplan su tarea con diligencia y no permitan que el enemigo toque las fronteras del sistema de Calidus. Aunque tengamos que dar nuestras vidas en el proceso, defenderemos el imperio hasta su regreso, mi señora. Azur, no quiero que mueran. Es una orden. No me importaría perder unas docenas de planetas si eso significa que sigan vivos. La fría respuesta de la monarca provocó una extraña y cálida emoción en los templarios. Espero que todos me reciban cuando regrese. Año 60, 5 de enero. Una pequeña flota conformada por un acorazado ligero como nave insignia, 4 grandes cruceros y al menos 50 cruceros de batalla partió en una dirección aparentemente desconocida. Solo Citaura sabía a dónde se dirigían.
Su destino era un planeta llamado Macragge, un mundo civilizado imperial localizado en el extremo meridional de la franja este de la galaxia, en el segmentum Ultima en el sector de ultramar. Según el emperador, también es el mundo natal del capítulo de Marines espaciales de los Ultramarines y la capital del reino de ultramar. Robert Guilliman actualmente se dirigía a ese lugar, así que podían encontrarse con él, si se apresuraban. Las coordenadas indicadas para el emperador y el mapa estelar que le había dado indicaban que Macragge estaba solo a unos 637 años luz de distancia. 16 días de viaje sin pausa a máxima velocidad si esperaban a los cruceros de batalla. Si los grandes cruceros o el acorazado se adelantaban, el tiempo se reduciría a menos de la mitad, pero no haría tal cosa como separar a la flota. Mi señora, ¿este tal emperador es de confianza?, preguntó Talandar, interrumpiendo la línea de pensamiento de Citaura. Sí, dijo con total seguridad. Mientras le seamos útiles, lo será. Es un hombre inteligente y nos usará para sus objetivos. De quien debemos dudar es de su hijo Guilliman. Podría no estar de acuerdo con el trato que firmé con su padre, pero por lo que me han dicho de él, dudo que se niegue, aunque eso significa voltear al imperio en su contra. Talandar asintió al ver la sonrisa confiada de Citaura. Ella sabía bien lo tentador que podría resultar ser el motor hiperespacial, un método seguro y eficiente para viajar por las estrellas sin necesidad de navegar la peligrosa disformidad. Me pregunto qué tan fuertes son sus Marines, dijo Talandar con algo de emoción. Si es como tú dices, me gustaría probarme con ellos. Citaura solo sonrió ante las palabras de su general antes de fijar su mirada en el túnel espacial que se veía siempre que viajaban por el hiperespacio. Formas y colores incomprensibles para la mente humana se podían ver. Hasta cierto punto, hasta se le podría llamar hermoso a la vista. Yo también espero que sean tan fuertes como dijo él, susurró Citaura en un tono algo oscuro. Ella solo esperaba que esa espada que eran los Ultramarines no apuntaran a los suyos. O la guerra desatada sería muchísimo más brutal que la librada en Venor contra los orcos. Actualmente solo la Guardia Dorada sabía la mayoría de la información que le otorgó el emperador sobre las otras razas de la disformidad. Citaura sabía que esta información podría destrozar la cordura de cualquier humano normal. Lo pequeños que eran simplemente era sobrecogedor, pero tampoco era que fuesen fáciles de derribar. Cualquiera que tratara de eliminar a los Terran sufriría grandes pérdidas. Ella personalmente se encargaría de ello. Listo. Llegamos al final del capítulo 25. Recuerden que si les gustó el video no olviden de suscribirse, dejar su like y compartir.